La Secretaría de Educación Pública, SEP, presenta. Empieza a hacer calor por aquí. Todo parece estar como en espera de algo. Sí, y esto no es nada. Cálmate. Ya lo sentirás más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirte que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija. ¿Conoce a Pedro Páramo? ¿Quién es? Un rencor vivo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Así comienza la principal novela mexicana del siglo XX, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Un hombre, Juan Preciado, lleva una foto en el bolsillo. Es una foto que le dio su madre del cacique Pedro Páramo. Con esta foto, su madre le dio un consejo. El abandono en que nos tuvo hijo, cóbraselo caro. Este es el viaje de Juan Preciado rumbo a su origen. Los invitamos a seguirlo. Pedro Páramo. Silencio. Maestros leyendo. Con Juan Villoro. Con la novela Pedro Páramo, Juan Rulfo remata con broche de oro la tradición de la novela rural en México y al mismo tiempo crea una novela de extraordinaria modernidad con juegos estructurales sorprendentes y construye el arquetipo del cacique en México. Pedro Páramo es el gran señor de Comala que somete a todos a su voluntad. La historia trata de Juan Preciado, el hijo de Pedro Páramo, que va al pueblo de Comala en busca de su padre, es decir, en busca de su origen. Esta característica hace que Pedro Páramo llegue al pueblo y se sorprenda de que ahí él no conoce a nadie, pero todos lo reconocen. De esta sensación de extrañeza, de encontrarse en un mundo desconocido, donde sin embargo los otros lo ven con ojos familiares, surge la tensión fantástica de la novela Pedro Páramo. La primera idea de Juan Rulfo era titular su novela como Los Murmullos. La novela es un coro de voces. Llega Juan Preciado al pueblo de Comala y escucha voces de muchísimas personas. Poco a poco se va dando cuenta de que estas voces pertenecen a gente que ha muerto. Es gente que se trata de lo que podríamos llamar ánimas en pena. Son personas que vagan entre la vida y la muerte, en un limbo sin poder llegar al más allá. En un momento dado se pregunta Juan Preciado, ¿por qué yo puedo entender a estas personas si todas han muerto? Y poco a poco comprende que lo que pasa es que también él ha muerto. En la página 73 de la novela fallece el protagonista, Juan Preciado. Sin embargo, la obra continúa de manera autónoma. Las voces de los muertos siguen orbitando, circulando en el pueblo de Comala. Esto le da a la novela una sensación de particular desasosiego, es decir, estamos ante voces sueltas, voces que vagan desde el más allá y que no pueden regresar a nosotros. Comala es para Juan Rulfo el mundo simbólico, el mundo del pueblo mexicano que ha sido totalmente abandonado. Es un mundo de desolación, es un mundo donde los vivos ya no pueden rezar por los muertos para redimirlos, para rescatarlos. Es ahí donde construye su obra maestra, la principal novela mexicana del siglo XX. No creas. Él la quería. Estoy a punto de decir que nunca quiso a ninguna mujer como esa. Ya sé, la entregaron sufrida y quizá loca. Tan la quiso que se pasó el resto de sus años aplastado en un equipal, mirando el camino por donde se la habían llevado al Camposanto. Le perdió interés a todo. Desalojó sus tierras y mandó a quemar los enseres. Unos dicen que porque ya estaba cansado, otros que porque le agarró la desilusión. Lo cierto es que echó fuera a la gente y se sentó en su equipal
cara al camino. Desde entonces, la tierra se quedó baldía, como en ruinas. Daba pena verla llenándose de achaques con tanta plaga que la invadió en cuanto la dejaron sola. De allá para acá se consumió la gente. Se desbandaron los hombres en busca de otros bebederos. Recuerdo días en que Comala se llenó de adioses y hasta nos parecía cosa alegre ir a despedir a los que se iban. Y es que se iban con intenciones de volver, nos dejaban encargadas sus cosas y su familia. Luego algunos mandaban por su familia y no por sus cosas. Y después parecieron olvidarse del pueblo y de nosotros, y hasta de sus cosas. No me quedé porque no tenía dónde ir. Otros se quedaron esperando que Pedro Páramo se muriera, pues según decían, les había prometido heredarles sus bienes, y con esa esperanza vivieron todavía algunos. Pero pasaron años y años y años, y él seguía vivo. Enterró a varios, siempre allí, como un espantapájaros frente a las tierras de la media luna. Juan Rulfo nació en Sayula en 1917 y pasó buena parte de su infancia en el pueblo de Juan Gabriel, hoy ciudad Venustiano Carranza. Rulfo fue huérfano de padres y leyó sus primeros libros en la biblioteca del curato de San Gabriel. Padeció los horrores de la guerra cristera, vio los cadáveres de los ahorcados en los postes de telégrafos y dejó constancia de estos sucesos en alguno de sus relatos, por ejemplo, en La noche que lo dejaron solo. En la ciudad de Guadalajara, Juan Rulfo se reunió con escritores como Antonio Alatorre y Juan José Arreola, colaboró en la revista Pan y posteriormente se trasladó a la Ciudad de México, en donde inició la redacción de sus dos libros fundamentales que renovarían de manera excepcional la literatura mexicana. Me refiero a El Llano en Llamas, publicado en 1953, y a Pedro Páramo, publicada en 1955. Mucho se ha discutido qué tan importante es la oralidad en la obra de Juan Rulfo, es decir, en qué medida él se sirvió del rico acervo de las voces que escuchó en los altos de Jalisco. Es evidente que buena parte de los diálogos de Juan Rulfo provienen del mundo que él conoció. Por ejemplo, los nombres de sus protagonistas solían ser encontrados por el autor en las lápidas de los cementerios. Los nombres de los personajes de Rulfo son extraordinariamente eufónicos, como Damiana Cisneros, Fulgor Sedano, Susana San Juan, Abundio Martínez, etc. Este tipo de nombres encontrados por Rulfo en los cementerios y un poco la riqueza oral del mundo de los Altos de Jalisco ha dado lugar a la idea de que Rulfo se basó fundamentalmente en un acervo preexistente, es decir, que no inventó las voces de la región, sino que simplemente las escuchó. Creo que la opinión más sensata al respecto es la de considerar que Juan Rulfo es un artífice que parte de una realidad dada, el mundo de los Altos de Jalisco, con sus voces y sus culturas, pero los reinventa. En la primera edición de El Llano en Llamas, en 1953, en la solapa se decía que el autor se había aprovechado del rico acervo familiar, personal, de lo que él había oído en su región. Esto es cierto en la medida en que ningún escritor puede escapar a su circunstancia y en que debe escribir de las cosas que conoce de primera mano. Pero al mismo tiempo, Juan Rulfo es un supremo artífice, es un reinventor de los diálogos. Solamente un autor como Juan Rulfo puede crear diálogos como este que aparece en Lubina. Ante la soledad del campo, un personaje pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? Le contestan, eso, el ruido ese. Y la respuesta es, el silencio. Llegué a la plaza. Tienes tu razón. Me llevó hasta allí el bullicio de la gente y creí que en verdad la había. Yo ya no estaba muy en mis cabales. Recuerdo que me vine apoyando a las paredes como si caminara con las manos. Y de las paredes parecían destilar los murmullos como si se filtraran de entre las grietas y las descarapeladuras. Yo los oía.
Eran voces de gente, pero no voces claras, secretas, como si me murmuraran algo del pasado, o como si zumbaran contra mis oídos. Me aparté de las paredes y seguí por mitad de la calle, pero las oía igual, igual que si vinieran conmigo, delante o detrás de mí. No sentía calor, como te dije antes. Antes, al contrario, sentía frío. Uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo es el manejo del tiempo. Parece ser que Rulfo pensó en un principio hacer una novela con tiempo lineal, es decir, con un desplazamiento de las acciones secuencial. Sin embargo, se dio cuenta de que era mucho más sugerente narrar el mundo de Comala, donde todos los personajes están muertos, con escenas contrastadas, yuxtapuestas, en donde el pasado se repitiera, en donde el presente estuviera antes que lo que ya fue pasado, es decir, con una sensación perturbadora de tiempo cíclico, un tiempo que más que a la historia corresponde al mito. Es en este tiempo donde se mueven los seres de Comala, en un tiempo incesante, en un tiempo circular. Se trata de almas en pena, y la gran metáfora de la novela es que a estas personas nada puede ocurrirles, son tan pobres que están literalmente fuera de la historia. En Comala los sucesos no tienen lugar, es la región de aquellos que vagan sin que les pase nada. Lo que nos dice Rulfo de manera simbólica es lo siguiente: hay gente tan olvidada que ni siquiera tiene derecho a que algo le acontezca. Es un símbolo literario con los instrumentos de los que solo dispone la literatura para hacernos ver lo que es el más solitario y extremo abandono de ciertas gentes en México. Como contraste a este mundo en donde todo es sequía, aparece la figura de Susana San Juan. El cacique Pedro Páramo es dueño de todo. El pueblo se vuelve estéril, se vuelve seco cuando él se cruza de brazos y decide abandonarlo a su suerte. Lo único que puede derrotar a Pedro Páramo es Susana San Juan, una mujer fascinante y loca. Estamos ante un tema que a Rulfo le atrajo de manera peculiar, igual que a su maestro William Faulkner, que es el del poder derrotado por la locura. Susana San Juan en Pedro Páramo representa la fertilidad, el mundo que tiene humedad, que tiene fertilidad. Todo lo que ella toca hace recordar a las orillas del mar, a donde crecen otro tipo de plantas, no a la sequedad de Pedro Páramo. En este contraste se funda también el único rasgo humano de un cacique, el cacique Pedro Páramo, que por lo demás es simple y sencillamente una figura autoritaria. Es el padre de todos y a todos los tiene en absoluto abandono. ¿Quién es? Es Miguel, don Pedro. ¿Qué le hicieron? Nadie le hizo nada. Él solo encontró la muerte. Había mecheros de petróleo aluzando la noche. Lo mató el caballo. Mañana mandas matar ese animal para que no siga sufriendo. Tiene razón, don Pedro. Lo entiendo. El pobre se ha de sentir desolado. Yo también así lo entiendo, Fulva. 2 libros bastaron para situar a Juan Rulfo como un clásico definitivo de la literatura mexicana. Mucho se ha especulado en por qué no escribió más obras. Una de las respuestas más imaginativas al respecto la brinda Augusto Monterroso en su libro La oveja negra. De acuerdo con Monterroso, en una ocasión el zorro, el más inteligente de todos los animales, escribe una obra maestra.
y sus amigos le piden una segunda obra en espera de que esta vez fracase. Sin embargo, el zorro, como es el más inteligente de todos, escribe un libro aún mejor. Entonces le piden una tercera obra, y él reflexiona y dice lo siguiente: como yo soy el zorro y soy más sabio, no voy a hacerlo. El silencio es la caja de resonancia de sus dos obras maestras. Obviamente, la figura del zorro está inspirada en Juan Rulfo. Les agradecemos haber estado con nosotros en este programa y los esperamos en otro de la misma serie. Esta es mi madre. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería. Lo traigo aquí para que mi padre me reconozca. Mira, es aquella loma que parece vejiga de puerco. Pues detrásito de ella está la media luna. Ahora voltea para allá. ¿Ves la ceja de aquel rumbo? ¿Ves la otra que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la media luna, punta a cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de Pedro Páramo. Todo este terrenal. Lo sabía. Mi madre me lo dijo siempre. Vete mucho al carajo.